Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar, entre mil risas conocer de actualidad, temas del mundo y del país. ¡Hija, Valentina! La diversidad, el humor nunca va a faltar. Y lo musical, talentos locales e internacionales, personajes, deportes, farándula, eventos culturales. Bienvenido como siempre aquí, hablando de frente como la gente, doctor. Pues hoy vamos a traer una doctora que está nuevecita estrenándose en la Cámara de Representantes, pero vea, no ha sido inferior a la responsabilidad que le delegaron en este caso los tolimenses, doctor. Vamos a hablar con la doctora representante de la Cámara, la doctora Elsie Sasa. Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar. Hola, doctora Elsie, ¿cómo le ha ido? Toca Don puñito. Tamalio. ¿Cómo Hasta vamos? que dejé la confianza de decirle Tamalio y hoy muy bien, gracias a Dios, don Tamalio, trabajando con toda la responsabilidad, pero también por el cariño inmenso que requiere este pueblo colombiano y tolimense. Ole, eso no es cotidiano, doctor. Uy, ¿cómo digo cotidiano? Palabras así técnicas. Así no es normal, doctor, que los representantes le digan al campesino así, ole, don tal o fulanito, que le guarden el respeto. Eso ha cambiado mucho en el Congreso, ¿cierto, Cómo doctor? han cambiado en todo el país, no solo en el Congreso. Y uno extraña muchísimo pues esa forma de atender y esa forma de valorar y de respetar a los campesinos y a todo, pues a la gente en general. Eso ha cambiado mucho. Uy, ha doctor, cambiado eso mucho. sí es cierto. Además, porque güey, que usted tenga la plata, doctor, porque a usted le pagan más y a usted le ponen carro y todo. Pero finalmente sí tiene los mismos derechos y las mismas situaciones que yo, que no tengo sino la mulita. Tengo los mismos problemas antes, peores, Se le ahora agrandan, más, ahora ¿cierto? muchos más problemas que antes, pero las mismas condiciones y yo me preparo más para trabajar en ese momento, pero también me preparo para el día que no estén esos carros y que no esté ese salario, porque soy y he sido siempre humilde de mi pueblo común y corriente, entonces me preparo sí más ha para ido- la sí ha tranquilidad vuelto a ir a cuando Río pase todo Blanco? esto. Claro que no salgo de Río Blanco, casi ¿Verdad? cada 15 días estoy yendo a Sí, Río porque Blanco. yo veo a los congresistas que, ay, ya no man, sino, no, Ibagué máximo toca bajar Ibagué nomás. Pero de resto se la pasan es en Bogotá. No, don Tamalio, estamos saliendo, generalmente trabajamos en Bogotá martes, miércoles, jueves y el viernes aquí muy temprano, en las comunas de Ibagué y en los municipios, en los corregimientos. Cada 8 días estamos programando una visita a territorio, a estar ahí con la gente, a contarle a la gente que venimos trabajando en la Cámara de Representantes, apoyando a la comunidad en sus necesidades, generando proyectos que estén pues al alcance de los recursos departamentales y otros que estamos proyectando para el nivel nacional. Ah, bueno, porque sí, porque después de que ganan votos, no vuelven a aparecer por ningún lado. Y dicen, ay, no lo volví a ver, pero ustedes están ahí en el territorio. Eso es con lo que nos encontramos cada vez que llegamos al territorio. Bueno, qué bien que llegó, qué bueno que no se olvide, que venga por lo menos a dar las Mire, gracias por el doctora, respaldo. estamos acá, nos falta esto, Exacto. tome apunte y vaya, Exacto, esa a es la patinar tarea. la cosa. Y pues en las noches no se descansa, porque la tarea del Congreso realmente es de mucho estudio, de mucha dedicación, de leer inmensamente, de estudiar, de revisar qué hay jurídicamente, cuáles son los cambios, cuáles son las reformas, si se propone algo constitucional o no constitucional. Entonces, esa es una tarea dura de darle la cara a la comunidad, Sí, de hacer un es trabajo articulado en la construcción de normas y de leyes, pero también de estar ahí gestionando los recursos que se requieren. Oye, es que la gente a veces no es ignorante. Por ejemplo, vea, ayer estaba en el gimnasio haciendo así. Pero en el gimnasio pues no ha servido de a mucho, ¿no? Bueno, sin hacer bullying tampoco, porque a usted esté curvilínea no quiere decir que yo no pueda llegar allá. Entonces yo estaba así. Ese es el reto. Pero le ha ido bien, doctora Serie. Entonces estaba yo haciendo así, cuando llegó una señora, dijo que había escuchado a la ministra, me dijo, uy, usted está acabando con el medio ambiente. Y yo, ¿por qué? Digo, porque está quemando los carbohidratos y eso afecta al medio ambiente, la minería. Y yo, "Ay, eso, yo quedé ahí como confuso, doctora, eso sí es cierto. Pero es que no serán los carbohidratos, tal vez se equivocó, ¿no? O los hidrocarburos. Deben ser los hidrocarburos. Ay, Virgen Santísima, doctor, lo que es la ignorancia, doctor, de la señora que no Es que los entendió que periodistas era. algunas veces lo atemorizan a uno. ¿Verdad, doctora? Uy, sí, algunas veces ¿Usted hacen se siente preguntas. intimidada con ello? Con don Tamalio me siento muy intimidada, demasiado. A mí me están salvando hoy ¿Qué? ese fondo que tenemos que me tranquiliza, de pajaritos usted que me se dicen siente ya ahí en casa. tranquila, me siento como en la finca. Exactamente. Exacto. Pero venga, no hablemos de los carbohidratos y de todas esas cosas. ¿verdad? Hidrocarburos. Eso, hidrocarburos. Que eso es una vaina
que usted iba para la comisión quinta, que es lo tema agrario y todo, que es su pasión, y terminó en la comisión primera, que eso es transversal a todo. Bueno, sí, esa es como otra bendición de Dios. Yo llego a la Cámara de Representantes y encuentro que la mayoría de los representantes quieren estar en la comisión primera. Y Adriana Magali Matiz, que hizo un buen trabajo en la comisión primera, también me dijo, bueno, pues si está decidida y ese es un buen espacio. Y un día de estos, cuando no acordé, caí en la comisión primera y ahí estoy. Pero ahí tiene una buena asesora, porque a Adriana Magali le fue súper bien ahí. Excelente asesora tengo ¿Qué hacen ahí. en la comisión primera? Bueno, la comisión primera es la comisión constitucional, es la comisión que transversalmente recibe todas las reformas constitucionales. Entonces ahí llega lo agropecuario, lo turístico, el tema legislativo, judicial, todo llega a la comisión primera. Y pues ahí tengo una gran oportunidad de apoyar procesos del sector agropecuario que son pues como ese motorcito que me llevó a mí a la Cámara de Representantes. Doctora, y ahí también van a tratar lo del referendo y la modificación a la Constitución y un poco de cosas que dicen que van a hacer. La reforma política está ¿Verdad? también ahí en la comisión primera. Sí, y la señor. reforma tributaria La también. reforma tributaria inició ya su trámite en las comisiones cuartas y terceras. ¿Sí? Ahí Pero está, pasa pero en por ahí. plenaria pues vamos a tener la oportunidad de aprobar la reforma tributaria. Sí, doctora, qué bueno, porque vamos a comprar la gasolina a Maduro, no la vamos a seguir sacando propia de acá de la casa. Bueno, hay unas propuestas que de gobierno están un poco complicadas de digerir, pero estamos en eso, estudiándolas, revisando sus pros, sus contras, los beneficios, sobre todo para el pueblo tolimense, para el pueblo colombiano. Hay varios temas que nos preocupan Doctora, de pero la reforma tributaria, pero finalmente, pues, miren cómo ha ido evolucionando el gobierno de Gustavo Petro. Recuerden que en campaña su propuesta era de una reforma tributaria de alrededor de 75 billones de pesos. Ya luego de ser presidente, de resultar electo presidente, pues el señor se bajó a una reforma tributaria de 50.000 billones y hoy está en 25. Entonces ha ido como ponderando el tema, pero también estamos pues revisando puntualmente que lo que quede en la reforma no vuelva a generar una movilización social como la que hubo hace unos años. Pero va a haber una el 26, dice que van a hacer una el 26 ahí porque la cosa no está como... Y esos 25 billones no era lo que iban a hacer el gobierno pasado y que Era armó todo un ese mismo miércoles. tema, era el mismo tema que se propuso hace unos años, pero creo que lo que incomodó al pueblo colombiano fue esa forma drástica, intransigente de no generar diálogo, de no generar consenso, ¡Ajúa! La cosa. exacto, de imponerla. Sí. Yo creo que si ahora lo dialogamos, revisamos Se pro, socializa la cosa. y contra, revisamos la situación también que ha quedado fruto de la pandemia, revisamos la situación económica, la situación empresarial del país, nos ponemos de acuerdo, eso como que se digiere más fácil. Creo Por lo que esa menos puede se ser una ajusta a buena- las necesidades de todos, De porque es que hay acuerdo. que pensar es en todos. De acuerdo. Doctora, y usted siendo partido de gobierno, si pueden echar atrás algo de si no me gusta eso. Pues es que ser partido de gobierno no es tener una camisa de fuerza para aprobarle al gobierno todo sin tener derecho a discutir. Eso no ¿Verdad? puede ser la posición de un partido de O sea, gobierno. como sumiso así poner la cabeza Esa para que... no es la posición de un partido de gobierno. La posición de un partido de gobierno es de estar apoyando procesos que le sirvan al gobierno, pero pues que finalmente le sirvan al pueblo colombiano. Eso no es camisa de fuerza que hoy tengamos la oportunidad de ser partido de gobierno, pero que vayamos pues a comer sin digerir, esa no es la Sí, tarea. tampoco Esa no es la cosa. tarea. Pues, pilas, porque usted está representando los intereses de acá. De los tolimenses. Exactamente. Vea, pero Sopito, eso de los tolimenses, sí, a usted el sector campo, que a usted le gusta todo eso, doctora. Es que dicen que hay una cosa transgénica, ya, bueno, que son unas semillas que ahora se convirtieron y que entonces que ahora se ponen falda, y, porque son transgénero, transgénica, ¿cómo se llama? Semillas genéticamente modificadas, para que no me las confunda con otros temas Con de otra. género. Bueno, usted la que sabe, porque usted yo la veo que lee. ¿Qué es eso de transgénicas, esa cosa? Bueno, muy bien, y dijo muy bien transgénica. ¿Sí es eso? Así es. Bueno, el país hoy y el mundo ha evolucionado frente al tema de la producción con tecnología. Las semillas genéticamente modificadas pues se vienen utilizando en el mundo y Colombia pues no es la excepción. Aquí particularmente para identificar algunas que son muy promocionadas y que se cultivan mucho. La de algodón, por ejemplo, que es una semilla que se modificó genéticamente y que hoy tiene una producción más alta.
que tolera con mayor facilidad temas de humedad, temas de insectos y de enfermedades. O sea, es más productiva. Es más productiva y resiste más tolerante. Pero pues esas modificaciones también alteran algunos procesos en los ecosistemas. En Colombia, lo que más se ha utilizado de semillas genéticamente modificadas están frente al tema del cultivo del maíz, frente al tema del cultivo del algodón y algo del sorgo. Se vienen adelantando otros estudios en temas de café, en otros procesos de producción, en los que ya se cuentan con semillas por lo menos certificadas. Lo que propone un proyecto de acuerdo que está radicado en la Comisión Primera de la Cámara es que no se permita en Colombia la utilización de semillas genéticamente modificadas. Pues voy a hacer una ponencia negativa, ya he escuchado a varios sectores productores de Colombia y del departamento del Tolima. Específicamente hace 8 días hice esa pregunta en una visita que realizamos al municipio de San Luis y productores, pequeños productores con los que también estuve conversando me dicen que regresarnos a las semillas criollitas pues no nos permiten tener mayor competitividad y que la producción de nuestras semillas criollas pues requieren mayor mano de obra, utilización intensiva de insumos, de agroquímicos que hace mucho más costosa la producción del maíz. Por ejemplo, esa era una tarea que tuve hace 8 días de irme a la región a preguntarle a la gente que lo hace, que lo cultiva, estar es con que lo el siembra. campesino que es el que sabe cómo es que no la le conviene, cosa. y ellos, tanto grandes productores como pequeños productores, nos informaban y nos daban pues la oportunidad de conocer las dificultades que tienen si se llega a aprobar esa prohibición. Entonces voy a presentar una ponencia negativa para que el país regule, para que el país, como lo viene haciendo, pero para que no se haga esa prohibición, porque entraríamos en situaciones como la de desaparecer en el departamento del Tolima más de 2.000 hectáreas de algodón, que es la producción actual que tenemos en el momento. Doctora, venga, le cuento. Es que yo me preguntaba la vez pasada, doctor Don Tamalio, ¿por qué ya no se hace tanta producción de sorgo, de algodón, de ajonjolí? Porque eso me recuerdo que eso en el Espinal y toda esa zona era buenísima. Y entonces dicen, ¿por qué? Entonces yo quedé sin que yo no sabía esa cosa. Pero también me decía, ¿por qué ya las tierras no producen como antes? ¿Era que los químicos y toda esa cosa están fentando? ¿Qué está pasando? Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué está pasando? Efectivamente, la producción de un monocultivo pues ha generado, y la utilización de... No, doctora, es de ajonjolí, de sorgo. No, pero cuando se establece en un solo cultivo, ¿se llama solo ajonjolí, monocultivo? o solo sorgo, o solo algodón, pues empieza uno a ese terreno a cultivar en un solo monocultivo. Y eso ocurre entonces que se acaba con la fauna, con la flora, que la calidad del suelo también empieza a disminuir. Eso es lo que ocurre cuando no diversificamos. La diversificación de cultivos permite que la fauna, la flora y que la calidad del suelo se mantenga en dinámica y no desaparezca. La utilización de agroquímicos ha afectado demasiado la calidad del suelo y pues ha hecho que la producción sea mucho más difícil y pues no sea rentable para los agricultores. Hay otros procesos que también han perjudicado el tema, y es el tema de la importación. Recuerden que los tratados de libre comercio no prepararon al país como debe ser para que los pequeños, medianos y grandes productores lograran tener la competitividad que tienen en países en los que la agricultura se subsidia casi al 50%. Colombia es un país en el que no se subsidia de esa forma, no tiene gran inversión en ciencia, tecnología e innovación, y pues nos dejan en un desequilibrio inmenso a la hora de traer productos del exterior a nuestro país. Pero eso ha hecho entonces que muchos empresarios del campo pues pierdan y que prefieran ir a hacer otra cosa. Doctora, él sí citaba para el Legolas, es que yo me contaron, que eso es que en Europa y sobre todo por allá en los asiáticos, los chinos, japoneses, todo. Que yo hago así porque eso es un reguero de gente por allá en ese lado. Que es que allá están, vea, jodidos por comida, y que hay muchos que están ya comprando inclusive en Colombia tierras y están cultivando y se están llevando para allá eso. Doctora, ¿será que nos están llevando la comida y nos están pasando por la nariz en lugar de nosotros procesarla y hacer toda la tarea? Países como Colombia y particularmente nuestro departamento hoy tiene un gran reto y una responsabilidad. Temas como el de agricultura primaria, en la que aquí solamente tenemos la producción primaria, nosotros no le damos el valor agregado.
que puede darle mayores ingresos a los campesinos. Yo siempre- Hoy son una gran oportunidad porque mire, países Yo siempre de he esos dicho, hoy hay que están darle pasando hambre. compota y arracacha, por ejemplo, a los chinos. Efectivamente, miren los productos que ya hoy en Cajamarca se producen con la racacha, entonces ya no la Exacto. sacan solamente para el sancocho ni para la sopita, sino que sacan snack, Sí, los chichos, o sea, las papitas. snacks sí. de De arracacha. arracacha, tienen dulce de arracacha, tienen otros productos de arracacha que le dan un valor agregado a la producción primaria. Y eso lo pueden hacer a usted desde la cámara. Pues vamos a fortalecer mucho el sector agropecuario. Recuerden que también vamos a tener la oportunidad de aprobar el presupuesto para el año siguiente, el que ya hoy se ve aumentado casi en 2 billones de pesos en relación al presupuesto del sector agropecuario que teníamos este año. Vamos a aprobar también el plan de desarrollo nacional, que hoy estamos trabajando con la bancada tolimense para fortalecer unas propuestas que lleguen y que puedan ser incluidas en ese plan de desarrollo para fortalecer el sector agropecuario, para fortalecer los recursos de las vías terciarias de nuestro departamento. El martes vamos a radicar un proyecto de un senador conservador, quien propone que se cree una instancia de atención directa a las vías terciarias de nuestro país. Invías atiende las vías de manera Nacionales. general en la Señor. nación, pero lo que nos propone el senador conservador es que haya también una entidad encargada solamente de las vías terciarias de nuestro país. Pero doctora, eso no es hacer más burocracia, no es mejor destinar los recursos y que una entidad como Invías o la ANI ejecuten y trabajen en esas Muy zonas? bien, don Tamalio, fue lo primero que le realizamos al proyecto. Y Ah. lo que hoy el senador propone es que con personal, asistencia técnica y acompañamiento de Invías se pueda crear esa institución que se ocupe solamente de las vías terciarias, pero no es crear más burocracia, es tomar de las entidades que hoy tienen la responsabilidad de atender las vías terciarias para que se centren única y exclusivamente a ese déficit Como una tan dirección, grande un que tenemos. departamento para eso. Exacto, dedicado. un departamento solamente para vías terciarias, porque pues hoy quedan muy dispersas en la atención. Los alcaldes tienen una responsabilidad muy grande, pero no tienen el recurso. Las gobernaciones tienen unas vías ya asignadas, entonces queda como desamparado el tema más neurálgico del país en el sector agropecuario, que son las vías. ¿Sabe qué, doctora? Yo la escucho a usted y yo veo que usted me está desglosando parte de lo que el doctor don Gustavo Petro, presidente de este país, dijo una cosa de una seguridad alimentaria, que eso tiene que ver con todo el tema del campo, todo el fortalecimiento del agro y eso. Como que todo eso que usted me ha dicho hace parte de esa gran política de seguridad alimentaria. Efectivamente, don Tamalio, creo que el país hoy tiene que preocuparse por avanzar en temas de emprendimiento, tiene que avanzar en temas de agroindustria, pero significativamente tiene que garantizar seguridad alimentaria. Hoy en nuestro país están muriendo niños, niñas, porque no tienen acceso a la alimentación. Por eso hago parte de un proceso muy importante del Frente Parlamentario contra el Hambre en el país y a nivel internacional. Oye, doctora, una pregunta. ¿Y eso con el sector cafetero cómo funciona? Porque hay que decir una cosa. Por ejemplo, Planadas. Planadas es el segundo municipio más exportador de café y toda la cosa. Y en el norte están exportando. Y en Ibagué también le están jalando al café, pero no solo en el Tolima, en otra el Huila que es tan caliente y exporta. ¿Cómo le están jalando ese tema Bueno, muy del bien, don cafetero? Tamal. Como el sentir siempre y que de la exposición que hicimos en la campaña, en nuestro departamento del Tolima está el sentir por el sector agropecuario, entonces hago parte de la Comisión Accidental para el apoyo, el fortalecimiento y el control de los recursos del sector cafetero en este país. Y allí que vamos a trabajar, pues importante nuestra región cafetera, nuestro departamento hoy hace parte de la RAD Eje Cafetera, no solamente para temas de turismo, también para temas de producción cafetera. Planadas, Ole, ¿eso se ha nuestro servido sur ese del embeleco? departamento del Tolima empieza a estructurar procesos que le van a servir al departamento, pero realmente pues esa herramienta sirve si la movilizamos quienes estamos en el territorio. Eso nada sirve si aquí no hay quien empuje y tenemos que unirnos muchos a empujar el tema de la RAD, de Yo la RAD vengo- central y de la RAD Eje Eso le iba a Cafetero. decir porque la RAD central con el doctor, ¿cómo es que se llama? Raulito, ¿es que se llama? Sí. Ese sí ha movido y eso en 8 departamentos. Y ha Vamos a tener funcionado la cosa. oportunidad de empezar a hacer funcionar esa RAD Eje Cafetero con temas de turismo y con temas de café. Planadas, nuestro sur del departamento del Tolima,
Miren, hoy ya no se conoce por la tradición política que teníamos de decir que son municipios atrasados, que son Y municipios insurgencia y todas alejados, esas cosas. que son municipios de violencia. Hoy ocupa el segundo puesto a nivel nacional de producción y exportación de café, ¿sí? Y se sigue produciendo en nuestro departamento del Tolima, en el Líbano, en Planadas, en San Antonio, café de calidad. Hace 8 días pasaron las elecciones del Cafeteras. gremio cafetero y ya tenemos los líderes cafeteros listos para acompañarlos en el seguimiento, en el control y en esos proyectos que quieran presentar a nivel nacional, pero sobre todo vamos a hacerle seguimiento a esos compromisos que de plan de desarrollo se generen con el sector cafetero de nuestro país y de nuestro departamento. Bueno, doctora, si una cosa sí me deja a mí pensando, si Planadas se ha vuelto eso, que es el segundo exportador de café y toda la cosa, y dejó de ser esa cosa de las víctimas, la violencia, porque eso el sur, eso está estigmatizado, ¿es que es? Estigmatizado. Esa cosa. Pues uno dice, bueno, y entonces, ¿la vaina de víctimas sí ha funcionado o no ha funcionado? Ha funcionado, pero no como quisiéramos los colombianos y los tolimenses que vivimos más de 50 años de violencia, don Tamalio. ¿Cómo así? Explíquelo, doctora. Hay recursos que se han empezado a invertir. Yo creo que estamos lejos todavía de cumplirle a las víctimas. Hago parte de la comisión de evaluación de la ley 1448. Esa es la ley de víctimas. Esa es la ley de víctimas, es la ley que pretende el cumplimiento de todos esos compromisos que se han hecho para restablecerle los derechos a la población víctima de la violencia en este país. Estamos evaluando el proceso y pues lo que hasta ahora el informe puede dejar en Eso es evidencia. chiquitico. Es un poquito gordito el informe. Ese informe hasta ahora nos deja en evidencia que viene dándose un cumplimiento de un 65% en todo el país, pero no es un cumplimiento transversal. Ese 65%, si bien aplica para algunos temas como, por ejemplo, la indemnización a víctimas, el recurso que se le entrega a una víctima del conflicto por la pérdida de un ser humano, ha aumentado y ha llegado hasta el 65%, pues las demás tareas y los demás compromisos para restablecer la garantía de los derechos a la población víctima no alcanzan siquiera a llegar a un 2% del cumplimiento. Está pendiente entonces tema de tierras, está pendiente entonces un tema de proyectos productivos para las víctimas, de educación, de acceso a la salud, de temas de emprendimiento. Esos componentes que hacen parte de las responsabilidades que tiene el Estado para restablecer los derechos de las víctimas, tan solo en un 2% se ha logrado el cumplimiento, o sea, muy mínimo. Tenemos todo un panorama todavía y una escasez de recursos muy grande para cumplirle a las víctimas como debe ser en este país. Doctora, acá estuvo el doctor Don Archila, que fue el comisionado de paz, que fue el que como que empezó a ejecutar todo eso que dejó el doctor Don Santos. Porque el doctor Don Santos se ganó el premio de la paz, dejó el mierdero y se fue. Perdón, dejó el proceso y se fue. Y entonces, doctor, dijo el doctor Don Archila en esa época, es que Tamalio no nos dejaron billete. Tocó recortar el presupuesto para empezar a ejecutar esa cosa. Y por ejemplo, en el tema de tierras, cuando yo hablé con los de la Rosita en esa época, decían, uy, Tamalio, pero es que las tierras que tenían que entregarnos, nada, no ha pasado nada. Y parece que eso todavía sigue fregando la cosa. Pero mire, son dos temas que atienden casi que un mismo sector poblacional, pero son dos temas diferentes, don Por Tamalio. ejemplo, doctor. Porque la ley 1448 de 2011 lo que garantiza es el cumplimiento y la garantía de los derechos que se violentaron a la población víctima. Y lo que hace Archila en el gobierno anterior, pues es ya la implementación de los acuerdos de La Habana, de los acuerdos de la paz, que incluyen tanto a víctimas de la violencia en nuestro país, pero también que incluye a los actores de las FARC que ya hicieron parte del proceso de paz, ¿sí? Entonces, lo que hace ya el acuerdo de paz es recoger todo el proceso que venía articulándose de violencia en nuestro país. Y esa inversión para el departamento del Tolima pues fue mucho más pequeña. Yo recuerdo un informe que estudié muy juiciosa para el año 2021 y de los recursos dispuestos era un promedio de 7.5 billones de pesos, que al Tolima no le llegó ni siquiera el 0.3% de los recursos que a nivel nacional se invirtieron. Entonces a los municipios del sur del departamento del Tolima, Chaparral, Planadas, Ataco y Río Blanco, pues las obras hasta ahora empiezan a ejecutarse. Que son los municipios PE, que son llaman. los municipios PE. Entonces son los municipios que presentaron proyectos
a esa bolsa de recursos para la paz y que ahora bien empiezan a haber inversiones en unidades sanitarias, en Río Blanco, en Planadas, en Chaparral, procesos productivos que ahora vienen con apoyo a las asociaciones y temas de... Hay municipios que están invirtiendo esos recursos en proyectos que presentaron para placahuellas, para pavimentación en centros poblados. Doctora, ¿y hace mucha falta, mucho billete para eso? Falta muchísimo recurso para cumplirle, por ejemplo, al representante de los comunes, que son los que se agregaron al Congreso y a la Cámara, que hacen parte del proceso de paz. Hemos estado discutiendo que el tema de la necesidad de tierra para cumplirle en esos acuerdos de La Habana, pues tendríamos que surtir 2 reformas tributarias como la que hoy propone el presidente para poder comprar esos predios que hoy se requieren para entregarle a la población víctima del conflicto y a quienes no tienen tierras en este país, para que tengamos otra alternativa y no la de conseguir quizás, como siempre se ha utilizado por medios violentos, lo que el Estado nos niega. O sea, así que por eso es que están invadiendo tantas tierras en Cauca y todo eso. Pues, digamos que no hay justificación para hacer esos temas, pero don Tamalio, ¿qué más hace una familia que no tiene dónde construir su vivienda, que toda la vida lleva trabajando a un jornal y que no tiene la oportunidad de acceso a tierras, que no tiene quien le preste porque no tiene, el Estado no le garantiza un ser fiador para que pueda acceder a la banca y pueda tener un préstamo para la compra de su terreno? ¿Qué más hace la población que lleva años y años en este país sin poder tener lo más sagrado que es tierrita para construir? Sí, pero una eso de vivienda? llegar a invadir porque no tengo tierra esa no tampoco es la cosa. Y el gobierno debe asumir hoy la gran responsabilidad de garantizar a los propietarios de esas tierras que no las tengan que perder en esas circunstancias. O sea, sé que el tema del informe, ya para finalizar, doctora, de las víctimas, no es que esté así como tan alentador. No es alentador el informe de las víctimas porque son recursos lo que aquí se requiere para poder cumplirle a tantas dificultades, a tanta sangre que se ha derramado en este país a causa de la guerra, y creo que el gobierno anterior no aportó los recursos que significativamente se necesitaban para el proceso de paz y para cumplirle a las víctimas. Doctora, pero venga, le digo una cosa. En medio de todo lo que hizo el gobierno pasado, ¿sí es valorado o creo que ahí se rajó la cosa, a pesar de las circunstancias? Yo encuentro el informe con un mediano aporte, no significativo. Yo creo que si hubiese aportado mayor recurso, hoy tendríamos mejores resultados, ¿sí? Hoy tendríamos mejores resultados. Esperamos que este gobierno, esa fue una de las banderas de este gobierno, el proceso de construcción de paz total, no puede ser solamente el diálogo con los actores del conflicto, también debe ser la garantía de los derechos a las víctimas de esta situación tan complicada que hemos vivido de violencia en nuestro país. ¿Qué pasa del discurso a la acción? Perfecto. Saludo para los ministros que todavía están haciendo No, hay que ya empezar a ejecutar la cosa porque la gente está aprendí necesitada. en este equipo y en esta organización a construir paz, pero no en la retórica, a construir paz con vías, con proyectos productivos para el sector agropecuario, a darle la oportunidad a los jóvenes que estudien completamente gratis. Así se construye y así pasamos de la retórica a los hechos en la construcción de paz. Por eso decían que la alcaldesa era, cuando fue alcaldesa era jodida. Otro mensaje ya para la gente que está viéndonos a esta hora aquí en Galando de Frente, como la gente, doctora. Bueno, don Tamalio, gracias por esa oportunidad, y al pueblo tolimense decirles que hay una mujer en el Congreso de la República que se ha hecho a pulso en este departamento y que lleva ese mensaje del sector agropecuario, de la oportunidad para nuestro departamento, y que voy a estar ahí día y noche trabajando en la responsabilidad que me permitió el pueblo tolimense de llegar a la Cámara de Representantes. Ahí ustedes la han escuchado, la representante del CISAS por el departamento del Tolima, en la comisión primera, trabajando por todo el país, que no es solamente solo viendo los velados, las cosas del Tolima. No, hay que trabajar por todo el país. Pues ahí está. Ustedes si les gustó, bien. Los que nos están viendo en internet, gracias por compartir, porque queremos llegar a todas las regiones del país con el canal Congreso y con don Tamalio Achira en Facebook, para que ustedes conozcan qué es lo que se hace aquí en el país, en el Congreso, y sobre todo en todo este mundo de locos que vivimos, que se llama Colombia. Nos vemos, doctores. Hoy nos vamos a divertir. Buenas de todo. Vamos a charlar entre mil risas, conocer de actualidad.